físico, sí la tienen en la anamnesis, sí la tienen en la semiología preventiva y sí la tienen en la semiología del laboratorio. Así que la doctora Renichenko ha hecho todo un laburo importante en el manual de la cátedra y en contagiarnos a nosotros en todas estas novedades semiológicas que hace a la función de los síndromes nefrológicos. Así que bueno, aprovechenla, es un excelente docente. Así que bueno, Mari, traté de motivarlos, que debe ser el rol de uno, así que te escuchamos con la deferencia que te mereces. Ay, muchas gracias, Carlos. Motivás con el tema, motivás con todo. Bueno, buen día a todas y a todos. Ya me conocen porque ya les di un teórico en la historia clínica, pero para los que no me conocen, me llamo Mariana Renichenko y soy docente de semiología desde hace una buena cantidad de años. Ahora voy a compartir. La reunión se está grabando. Eso los digo, entre otras cosas, para que estén tranquilos por esto que dice Carlos, de que ahora no están estudiando nefro, pero cuando estudien nefro van a tener la clase grabada y quizá eso en ese momento les sirva para orientar en las lecturas, ¿sí? Perdón. Ahí se ve bien. Se ve, pero no en modo presentación todavía. Se ve como, viste, PowerPoint, en Viste cual que vemos... esto es común, ¿no? Que ahí, si se va pasando. Todavía no, todavía no. A veces un delay entre que se instala. Y si no, a veces hay que entrar por otra, viste, que vos pones presentación de pantalla, salí y volvé a entrar, compartir pantalla o compartir pestaña, y ahí capaz que te lo deja abrir, Mari. A ver. Salí y volvé a entrar. Dale. Viste que te pone tu pantalla completa, una ventana, una pestaña, fíjate, quizás pantalla completa o opción o una ventana y capaz que te lo deja abrir. Bien. Qué bueno que ahora no nos estresamos tanto como nos estresábamos antes, así que está piola eso. Ahí volvió a estar igual. Ahora ponle modo, ahora sí, perfecto. Se ve excelente, 10 puntos. ¿Por dónde entraste? ¿Pantalla completa o la otra? Perfecto. Pantalla completa. Ok, Buenísimo. listo, perdón. No, al contrario, gracias. Bueno, durante esta semana entonces vamos a tener dos clases. La primera, la de hoy, vamos a hacer un repaso de la fisiología renal, lo que ustedes deberían traer ya a este encuentro, que tiene que ver con las funciones de los riñones, la formación y las características de la orina normal, de uno de los análisis que más frecuentemente pedimos en la práctica médica. Vamos a ver la semiología de la enfermedad renal crónica, pero en el estadio terminal, que es cuando tienen manifestaciones en el examen físico, y de la importancia de la enfermedad renal crónica y de la anamnesis como la oportunidad para el diagnóstico, y los exámenes complementarios como una introducción a lo que ustedes ya tienen que comenzar a saber. Y en la segunda clase, la clase del jueves, vamos a hablar de insuficiencia renal aguda, de los síndromes nefrológicos más importantes, de la fisiología y las características de la micción, que eso sería urología, del cuánto y cómo es la micción normal, y del dolor lumbar como uno de los motivos de consulta más frecuentes en la guardia y en la práctica clínica. Vamos a la clase de hoy. En relación a las funciones de los riñones, probablemente lo que ustedes más conozcan, inclusive casi como el común de la gente, es que los riñones se encargan de depurar la sangre, de sacarle las toxinas, como si fueran dos grandes lavarropas, pero lavasangres que tenemos en la espalda y que se encargan de detoxificarnos y limpiarnos.
Algo así es, pero lejos de ser máquinas automáticas, los riñones se encargan de hacer eso para mantener en variables muy estrechas el medio interno. Entonces, lejos de hacerlo en forma fija, van censando y determinando cuáles son los ajustes que tienen que hacer para que se mantengan constantes. Por ejemplo, la volemia, para que la perfusión y la nutrición de las células sea la adecuada, para que se mantenga el estado ácido-base en los límites estrechos, que eso debe suceder para que puedan funcionar las células, en las concentraciones de los electrolitos, en la cantidad de agua que tenemos, todo eso lo van censando y lo van corrigiendo para poder mantener el medio interno. Es función de los riñones el control de la tensión arterial. Tanto así que Guyton se animó a teorizar de que no existe hipertensión arterial si los riñones funcionan adecuadamente. Y que cuando aparece la hipertensión arterial no tiene tanto que ver con la rigidez vascular, que hace rato ya estaba, sino que los riñones dejaron de mantener lo que se llama la natriuresis de presión. También los riñones se encargan de sintetizar eritropoyetina, sin la cual no se pueden fabricar glóbulos rojos en la médula. Es la médula renal la que está en casi permanente hipoxia, y ese es el estímulo principal que genera la síntesis de eritropoyetina. A medida que cae la presión de oxígeno, la médula lo sensa como hipoxia y ese es el principal estímulo. Tanto así que cuando dicen que vamos a un viaje, por ejemplo, a la altura, a Bolivia, cuando la selección argentina, por ejemplo, va a jugar a La Paz, y dicen, están adaptándose, todo el mundo se imagina que el equipo se está adaptando en relación a lo cardiovascular o lo pulmonar, y en realidad lo que están adaptándose son los riñones para sintetizar la eritropoyetina y tener los glóbulos rojos que mejoren la disponibilidad de oxígeno tisular. También es función de los riñones hacer la última hidroxilación de la vitamina D, activarla. Cada vez se conocen más funciones de la vitamina D. La que siempre conocimos fue la vitamina D como el factor que mineraliza los huesos, pero cada vez se conocen más funciones a nivel cardiovascular y neurológico. Sin la hidroxilación renal no tenemos la cantidad de vitamina D necesaria para esas funciones. La unidad funcional de los riñones son las nefronas. Las nefronas, tenemos aproximadamente 1 millón de nefronas en cada riñón. Eso habla de la gran reserva funcional que tenemos. Y también tiene otra trascendencia, decir que tenemos 1 millón de nefronas y esa reserva nos permite pensar que podemos tener enfermedades que provoquen pérdida de la masa nefronal y que existen lo que se llaman las nefronas remanentes que logren compensar esas pérdidas. Ejemplos de esos pueden ser, por ejemplo, la presencia de cicatrices, de quistes, o ser monorreno, por ejemplo. Monorreno de nacimiento, ¿sí? O monorreno, por ejemplo, en el contexto de la donación. La gran reserva funcional permite, por ejemplo, la donación. Estas unidades funcionales permiten la depuración de entre el 90 y 120 mililitros por minuto de sangre. Eso dicho así, no se nota en relación a la gran cantidad de veces que es depurada la volemia en el día. Casi 2 veces por hora se depura toda la volemia. La primera parte de la nefrona es el corpúsculo renal, que es el encargado de eso de filtrar. Y el resto de la nefrona de procesar ese ultrafiltrado. Esto es una reconstrucción en 3D de la primera parte del corpúsculo renal del encargado de filtrar. Acá podemos ver, y es muy hermoso, porque es muy ilustrativo de cómo viene la sangre por la arteriola aferente, con células, con moléculas de gran tamaño, de gran peso molecular, otras de bajo peso molecular, y que después atraviesan esto que constituye la membrana de filtración. La membrana de filtración está formada por la primera parte de este vaso que se epiteliza,
que es el endotelio, como una empalizada de células, que si se fijan no tiene ni siquiera un espacio para que pasen células. No pasa ninguna célula a través del endotelio. La otra capa es la membrana basal glomerular, sintetizada tanto por los podocitos como por el endotelio, que como característica más importante es que tiene carga negativa. Esa carga negativa a partir de los glicosamínglicanos que sintetizan estas células. Eso tiene como implicancia de que acá no se filtra ninguna molécula que tenga carga negativa. Y finalmente, estas células súper inteligentes, que son los podocitos, con sus patitas, que son los pedicelos, y que forman entre pedicelo y pedicelo un espacio que se llama diafragma o slit de filtración. Fíjense cómo esto que viene por la arteriola aferente es ultrafiltrado para que acá en la cápsula de Bowman ya no haya células. El ultrafiltrado es acelular. Y además de eso, no haya moléculas de alto peso molecular, ¿sí? De alto peso molecular, solamente entonces moléculas de pequeño bajo peso molecular y de carga positiva. Eso es lo que, todo lo que no es ultrafiltrado es lo que vemos en la arteriola eferente. Acá vemos cómo la capa parietal de la cápsula de Bowman comienza a transformarse en el sistema de túbulos y se ve la primera parte del túbulo contorneado proximal. Si quisiéramos completar el corpúsculo renal, acá deberíamos sumarle la parte distal de la nefrona con la mácula densa y su proximidad, que se llama aparato yuxtaglomerular, es el que permite la regulación del filtrado en función de lo que hay en el túbulo. Eso que se llama retroalimentación túbulo glomerular. En función de lo que hay acá en el túbulo, se regula lo que se filtra acá en el glómerulo. Esto sí es microscopía electrónica para ver estas células que dijimos que eran súper inteligentes, que son los podocitos con sus pedicelos. Si queremos dibujar para que entiendan qué es lo que se filtra y lo que no, veamos desde adentro hacia afuera. Esta es la capa del endotelio, que no permite que pasen células. Esta es la membrana basal glomerular, que dijimos que tenía carga negativa y no deja que pase nada negativo. Y acá están los podocitos con esa hendidura o slit de filtración, que es un diafragma que no permite que pasen moléculas de alto peso molecular. En función de eso, si ustedes piden un examen de orina, que probablemente es uno de los análisis más pedidos en la práctica clínica, si la membrana de filtración está intacta, acá no debería haber células de la sangre, y todas las proteínas que nos vamos a encontrar son las pequeñitas, las de bajo peso molecular y de carga positiva, que eso es lo que solemos cuantificar como 150 miligramos por día de proteínas. Tienen que ser estas, solo estas y sin células de la sangre. El túbulo contornado proximal tiene como función principal absorber todo y de forma fija. Ni siquiera le interesan las características del medio interno, sino que en forma casi automática absorbe prácticamente todo. De lo que hay en el fluido tubular, que era isosmótico en relación al plasma, se encarga de reabsorber un montón de sodio junto con agua, ácido úrico, urea, vitaminas, glucosa, aminoácidos. No reabsorbe, por ejemplo, creatinina, y ese es un dato que quiero que recuerden porque por eso le vamos a usar a la creatinina. Pero si ustedes tienen que acordarse qué hace el túbulo contorneado proximal, es como si fuera una aspiradora, y por eso el ribete en cepillo, una gran aspiradora de sustancias, casi todo. Si el túbulo contorneado proximal está indemne, no debería haber en la orina aminoácidos, glucosa, vitaminas. En las enfermedades que comprometen el túbulo contorneado proximal, como por ejemplo el Fanconi y la enfermedad por las tetraciclinas, lo que nos vamos a encontrar justamente es eso: una orina con aminoácidos, con glucosa, con vitaminas, que no puede acidificarse. La función del asa de Henle,
Muy bien. La función principal del asa de Henle es ir generando un intersticio cada vez más hiperosmolar, generar que en esta parte, que ya es la médula renal, haya un intersticio hipertónico, desde la isoosmolaridad en relación al plasma, que es 300, se va concentrando, 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 hasta generar un intersticio de aproximadamente 1200 miliosmoles, que es la capacidad que tiene el riñón de concentrar. ¿Para qué hace eso el asa de Henle? Hace eso el asa de Henle porque si yo necesito reabsorber agua de acá, de la parte distal de la nefrona, necesito un estímulo para que el agua vaya desde un sector hacia el intersticio y puede ser reabsorbida. Entonces, ¿cuál es la función principal del asa de Henle? Es los animales que están cerca del agua, por lo tanto, que no necesitan concentrar la orina, tienen asas de Henle muy cortitas, por ejemplo, los peces. En cambio, en el contexto de la escasez hídrica, como puede pasar en el desierto, tienen asas de Henle larguísimas, que llegan no a 1200, a muchísimo más, hasta 3000 miliosmoles para tener un estímulo que permita concentrar. Esto sigue siendo fijo. Acá todavía no se reguló nada, y eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Si no hay un intersticio hiperosmolar, no hay posibilidad de concentrar la orina, y a esto podemos llamarle, por ejemplo, diabetes insípida nefrogénica. El asa de Henle está indemne cuando pidan la orina, vamos a ver que la densidad y la osmolaridad de la orina van a ser las adecuadas en relación a la osmolaridad de la sangre, o sea, va a haber una correcta concentración de la orina. La parte distal de la nefrona es la parte más inteligente que tiene el riñón. ¿Y por qué es inteligente? Porque tiene la capacidad de regular de forma variable. ¿Qué quiere decir variable? Y en función de las necesidades del medio interno. Es la única parte de la nefrona que tiene receptores para mediadores y hormonas como la aldosterona, los péptidos natriuréticos, la hormona antidiurética. Es en esta parte que si es necesario, entonces se hacen los retoques finales. Esta es la parte entonces que logra regular el medio interno, y en la orina, entonces, para que digamos que esta parte está cumpliendo sus funciones, tenemos que pensar qué es lo adecuado que tiene que hacer el riñón en función de las características del medio interno. Acá es lo adecuado. El adecuado para que el pH se conserve en los límites normales, para que las concentraciones de potasio sean las normales, lo mismo con el sodio y lo mismo con el agua. Entonces, acá, en el análisis de orina, ustedes van a tener que pensar. No queda otra que pensar. ¿Y qué van a pensar? ¿Qué es lo que ustedes necesitan que el riñón haga? Y en función de eso, ver si es normal o no es normal. En el sedimento de orina, el sedimento de orina que se obtiene de la centrifugación de la orina, de centrifugar la orina van a obtener esta proteína, que es una proteína de lubricación tubular, que se llama proteína de Tamm-Horfeld, es una proteína que permite el funcionamiento de las bombas en los túbulos. Esa proteína con forma, por lo tanto, de cilindro, que es la forma del túbulo, la forma del cilindro, va a constituir los cilindros hialinos. Son normales, corresponde a la proteína de Tamm-Horfeld, son normales. También podemos encontrar células, pero nunca de la sangre. Podemos encontrar células que corresponden a la vía urinaria, y esas células uroteliales se llaman células epiteliales planas. No son células de la sangre, son las células de la vía urinaria, células epiteliales planas. Y también podemos encontrar sueltos, sobrenadando, cristales, y eso no necesariamente es patológico si no hay contexto de litiasis. Esto es, si lo vemos en microscopía electrónica, fíjense ese ovillito de glomérulos con el sistema de los túbulos, y si sacáramos un pedacito de corteza, veríamos toda esta maraña de vasitos que son los encargados de filtrar, como si fuera una esponja, un tamiz.
Cuando vamos de la ultraestructura a lo micro y ahora vayamos a lo macro, nos vamos a encontrar que los riñones tienen esta forma de poroto que miden aproximadamente 6 centímetros de largo por 12 por 6, perdón, por 3, que están constituidos de afuera hacia adentro por una cápsula, la cápsula que es fibrosa pero que tiene terminaciones nerviosas. Eso tiene importancia en semiología porque solo las enfermedades que distienden la cápsula son las que generan dolor. Si no hay distensión de la cápsula, no hay dolor, y las enfermedades renales que no distienden la cápsula no duelen. Tenemos la cápsula esta fibrosa, después tenemos la corteza con sus invaginaciones, y estas que son las pirámides, que ya es la médula renal, que es la parte final de la nefrona. La corteza, la médula. La médula, como dije al principio, se encuentra prácticamente en hipoxia, y eso tiene como función principal la síntesis de eritropoyetina, pero también tiene como trascendencia clínica que, como está prácticamente en hipoxia, cualquier causa que disminuya el flujo sanguíneo renal genera necrosis en esa zona, y esa es la necrosis tubular aguda, que principalmente se da en la parte distal de la nefrona. Y después de las pirámides de la médula renal vienen los cálices menores, los cálices mayores, la pelvis y el uréter. En relación a la vasculatura renal, las arterias renales, que son ramas de la aorta abdominal, que después se van ramificando en las arterias segmentarias, las arterias interlobares, las interlobulillares, y estas que tienen formita de arco, y por eso se llaman arciformes o arcuatas, que son las que después se capilarizan y forman las arteriolas renales y los glomérulos. Y después todo regresa a través del sistema de vénulas hasta la vena renal. En relación a la anatomía y la ubicación de los riñones, es importante que ustedes tomen en cuenta, primero, que los riñones son retroperitoneales. Eso tiene trascendencia semiológica, porque la mayoría de las maniobras que pretenden acceder a los riñones son por vía anterior, y significa que por delante de los riñones van a tener un montón de estructuras que puedan disminuir la sensibilidad del examen físico. Los riñones, ya dijimos cuánto miden, se ubican casi al lado de la columna, desde la altura de la D11, dorsal 12, hasta lumbar 3. El riñón derecho se encuentra más abajo que el izquierdo, y eso es por la presencia del hígado. Eso permite que en las personas muy delgadas puede que palpemos el polo inferior del riñón derecho en el contexto de la delgadez, ¿no? Y que eso no necesariamente sea patológico, es normal palpar la parte inferior, el polo inferior del riñón derecho. Como importante también es, por ejemplo, cuando ustedes van a auscultar el abdomen en busca de soplos y buscan los focos de auscultación de las arterias renales, recuerden que los riñones se encuentran muy profundos, bien retroperitoneales, y eso significa que además de que ustedes tienen que presionar el estetoscopio, la sensibilidad de esa maniobra es muy bajita, y no permite descartar que haya estenosis de las arterias renales. Eso en relación a la sensibilidad. Y en relación a la especificidad, cuando buscamos palpar puntos renoureterales, que son puntos dolorosos, punto renoureteral medio y el punto superior y el medio, fíjense todas las otras estructuras que pueden generar dolor alrededor de esos puntos renoureterales. Disculpen. En relación a la semiología tiene hallazgos en la enfermedad renal crónica solo cuando es terminal. La semiología en el examen físico solamente tiene hallazgos cuando la enfermedad está en la terminalidad. Y esos hallazgos tienen que ver justamente con la pérdida de todas las funciones, no solamente la pérdida en la función de filtración. Se pierde la función de filtración, se acumulan sustancias que son toxinas, algunas pequeñas, otras más grandes, eso genera intoxicación. Pero también se pierde la capacidad de mantener esas variables en el estrecho margen que habíamos dicho que el medio interno permitía a las células funcionar.
También se pierde la capacidad de controlar la tensión arterial, se pierde entonces la capacidad de fabricar glóbulos rojos porque no hay síntesis de eritropoyetina, y la incapacidad de hidroxilar la vitamina D y activarla significa que va a haber una disminución en la absorción de calcio y además no se va a poder inhibir la síntesis y liberación de la paratormona. Todo esto, toda esta insuficiencia, cuando es terminal, genera manifestaciones en el examen físico. En el examen físico de un paciente con enfermedad renal crónica terminal, entonces podemos encontrar desde el examen general, en la inspección general, este paciente con una fascia abotagada, con aumento de la tensión arterial, con aumento de la frecuencia cardíaca si está sobrecargada y tiene anemia, con aumento del peso y tiene que ver con la sobrecarga hídrica, tanto que no podemos calcular el índice de masa corporal. En la piel, este patrón de palidez, que es esa palidez terrosa, porque no solamente hay anemia, sino que hay acumulación de urocromos que generan ese pigmento, ese colorido. En el tejido celular subcutáneo, la presencia de edemas. A nivel de soma, todo lo que puede significar la presencia del hiperparatiroidismo con todas las deformaciones óseas por el hiperparatiroidismo. Y en el examen segmentario, a nivel de cabeza y cuello, ya vamos a ver la presencia de ingurgitación yugular, que representa el aumento de la volemia intravascular. A nivel cardiovascular podemos encontrar, además de la taquicardia y ruidos como soplos, la presencia de frote. A nivel respiratorio, si hay congestión pulmonar, podemos escuchar estertores. En el abdomen puede que escuchemos soplo, puede que percutamos ascitis. A nivel neurológico, las manifestaciones de afección de neuropatía periférica y también encefalopatía urémica. Y curiosamente, y para rescatar, es que a nivel urinario, nada. O sea, las manifestaciones en el examen físico de la enfermedad renal crónica terminal no son a nivel genitourinario, urológico, nefrológico, sino que tienen que ver con las repercusiones que genera la insuficiencia en los otros sistemas. En los otros sistemas. Esta foto es para mostrar ese tipo de palidez, o sea, no es solamente palidez de piel y mucosa, sino con este tipo de pigmento, el pigmento que generan esos urocromos. Este patrón de edema, que es el edema que prefiere los tejidos laxos, el edema de la hipoalbuminemia, el edema que es blando y además de ser blando es blanco, porque es el edema con palidez y sin modificación de la temperatura. La presencia del hiperparatiroidismo genera verdaderos huecos en los huesos. Fíjense, estos que son geodas osteolíticas provocadas por el hiperparatiroidismo, que lo que pretende la PTH es aumentar la cantidad de calcio que hay en la sangre, las concentraciones sanguíneas de calcio. Entonces, para eso se la saca al hueso. Hay un aumento, por lo tanto, en la circulación tanto del calcio como del fósforo, pero ese calcio y ese fósforo se precipitan. ¿Y a dónde pueden precipitarse? En los pequeños vasitos que hay en la piel. ¿Sí? Esto es calcifilaxis. Fíjense que parece casi como si tuviera una ricota ahí, y eso es todo de calcio, de tejido calcificado. Cuando no se deposita en la piel, lo más común y grave por sus complicaciones cardiovasculares es que se calcifiquen las paredes de los vasos, principalmente la media. ¿Se acuerdan de el patrón de Monkeberg de la calcificación de la media? Fíjense acá, prácticamente parece que tuviera otro hueso, además, y en realidad es un vaso. Lo mismo acá con los vasos del cuello, fíjense, esas carótidas completamente calcificadas. Lo mismo le sucede a las coronarias, ¿no? Fíjense acá, huesos prácticamente negros llenos de huecos, mientras los vasos están blancos llenos de calcio. Fíjense que esto genera microfracturas y deformaciones óseas que son frecuentes en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, principalmente desde la niñez.
En el cuello, la ingurgitación yugular, que dijimos que tenía que ver con el aumento de la volemia intravascular. A nivel cardiovascular, puede que escuchemos un frote. Un frote es un sonido que se escucha principalmente en el margen external izquierdo, segundo, tercer espacio intercostal, que tiene componente tanto sistólico como diastólico y que se genera por la irritación de la membrana del pericardio. A nivel respiratorio, a partir de la congestión pulmonar que tiene dos causas. Una es el aumento de la presión hidrostática en estos vasos y además por la disminución de la presión oncótica, hace que trasude líquido y que podamos ocultar, por ejemplo, crepitantes. A nivel neurológico, por la toxicidad de eso que se acumula, esas toxinas urémicas, podemos encontrar manifestaciones tanto a nivel periférico como a nivel central. A nivel periférico, todo lo que le corresponde a la polineuropatía periférica, muy similar a la polineuropatía periférica de origen diabético. De hecho, muchos de estos pacientes también son diabéticos y se superponen a ambas causas. Puede haber parestesias que son dolorosas o lo que se llama síndrome de piernas inquietas, que significa la sensación de que tengo que mover las piernas para que se alivie el dolor y eso imposibilita el sueño. La presencia de hormigueos, de inestabilidad en la marcha, la pérdida de la sensibilidad tanto térmica como dolorosa y debilidad muscular. A nivel central, el aumento de las toxinas, dentro de ellas, una es la propia PTH, y otras, como por ejemplo la disminución del GABA, y un montón que no se sabe también, similar a lo que pasa con la encefalopatía hepática, generan lo que se llama la encefalopatía urémica, que como toda encefalopatía metabólica tiene etapas muy parecidas. Una primera etapa en donde los síntomas son muy confusos y vagos, como puede ser la modificación del ritmo sueño-vigilia, irritabilidad, trastornos en el sueño. Un momento moderado en donde ya aparece asterixis y puede haber vómitos, inactividad y trastornos cognitivos, y la etapa más severa que es cuando aparece la desorientación, la confusión y grados variables de estupor y coma. Como les dije al principio, lo que hay que rescatar es que a nivel renureteral no va a haber ningún hallazgo en el examen físico. Todos los hallazgos son a nivel de otros sistemas. Todo esto lo vamos a ver cuando veamos en la clase que viene, por ejemplo, dolor lumbar, pero no es el caso de la enfermedad renal crónica terminal. ¿Y por qué en Semio insistimos en que ustedes sepan de enfermedad renal crónica? ¿Por qué lo ponemos en esta clase y queremos activar la lectura? Y esto tiene que ver con que, primero la definamos. La enfermedad renal crónica se refiere al daño estructural o funcional que persista más de 3 meses. Y eso puede significar que haya alteraciones en el filtrado o que haya sedimentos activos, por ejemplo, hematuria, o proteinuria, o alguna alteración en las imágenes, como por ejemplo que en la ecografía haya un riñón más pequeño o haya cicatrices. Y insisto en el O, porque cualquiera de estos hallazgos, si persiste más de 3 meses, se llama enfermedad renal crónica, y eso tiene una intención, que es la del control de ese paciente, el monitoreo de ese paciente, porque es un paciente con riesgo de progresión y además de riesgo cardiovascular agregado. Esta es la definición de enfermedad renal crónica. Se trata de un problema de salud pública, forma parte de las enfermedades crónicas no transmisibles. Su incidencia anual está en aumento, y eso tiene que ver con que aumentaron sus principales causas, que son la diabetes y la hipertensión. La prevalencia se ha duplicado en la última década, duplicado, y no solo importa la cantidad de pacientes que según el INCUCAI están en terapia sustitutiva renal, o sea, en hemodiálisis, que esta es la cantidad de pacientes en Argentina, sino, más importante aún, que el tener enfermedad renal crónica confiere un riesgo relativo de mortalidad cardiovascular, inclusive superior a haber tenido un infarto antes, haber tenido enfermedad cardiovascular previa. La presencia de enfermedad renal crónica tiene como principal importancia el aumento de la mortalidad cardiovascular.
En Argentina, el 17% de la población mayor de 18 años tiene algún estadio de enfermedad renal crónica. El 17% de la población, o sea, probablemente acá, entre los que estamos dictando y los que están escuchando la clase, probablemente haya personas que tengan algún estadio de enfermedad renal. Por cada paciente que está en estadio 5, o sea que es probablemente el diagnosticado, el terminal, hay aproximadamente 100 que están en estadios 2, 3 y 4 y que tenemos que ver, diagnosticar, mirar, porque diagnosticar oportunamente estos 100 significa poder modificar la progresión de la enfermedad y disminuir el riesgo cardiovascular. Por cada persona con diabetes que diagnosticamos se pierde una, eso es gravísimo. Por cada hipertenso que diagnosticamos se pierden 3, es más grave. Pero por cada enfermo renal crónico que diagnosticamos se pierden 50. La enfermedad renal crónica es asintomática, pero la anamnesis, la correcta anamnesis, es como si le pusiera una luz en el escenario y significa una oportunidad que los médicos y médicas no podemos dejar pasar. Entre las causas de enfermedad renal crónica están la edad, la hipertensión, la diabetes como principal en Argentina y en el mundo, la enfermedad cardiovascular, la obesidad. Fíjense que si ustedes hacen un repaso de lo que consta la historia clínica, recuerden la historia clínica de Semio, desde los datos personales, o sea, desde la primera parte del interrogatorio en adelante, ustedes tienen la oportunidad de advertir una persona con riesgo de tener enfermedad renal. Le pregunto cuántos años tiene, a qué se ha dedicado, qué antecedentes personales patológicos, si alguna vez consume o no consume AINES, si tuvo en la infancia infecciones urinarias, si tiene antecedentes heredofamiliares. O sea, la anamnesis, si es sistemática y sobre todo atenta, permite el diagnóstico oportuno de enfermedad renal. Cuando queremos hacer el diagnóstico, nos valemos de tanto parámetros cuantitativos del filtrado como cualitativos. Para investigar si los riñones están filtrando adecuadamente, o sea, entre 90 y 120 mililitros por minuto, que es el filtrado normal, para averiguar eso, utilizamos, por ejemplo, marcadores de filtrado. O sea, necesitamos una sustancia que solo se filtre y que de los túbulos no le hagan nada. La dejen tal cual y sea eliminada así, intacta por la orina. La sustancia que cumple esos requisitos es la inulina y los radiotrazadores, pero todo eso solamente se utiliza en el contexto de la investigación. En la práctica clínica es imposible usar esos marcadores. Entonces, lo que tenemos que encontrar es lo más parecido a la inulina, a los radiotrazadores, y lo más parecido y endógeno, o sea, generado por nuestro propio cuerpo, son la cistatina C, que se usa poco porque todavía es muy cara, y la creatinina. Lo más parecido entonces a la inulina, a los radiotrazadores que tenemos en nuestro cuerpo es la creatinina. Ahora, la creatinina es una sustancia endógena, esa es su ventaja. Se filtra y, como dijimos al principio, es modificada escasamente por los túbulos. Dijimos que el túbulo contorneado proximal casi no la absorbe, pero tiene como problema que está derivada del músculo y por lo tanto todo lo que aumente la masa muscular aumenta la creatinina y todo lo que disminuye la masa muscular disminuye la creatinina. Por eso hay que buscar fórmulas que intenten corregir esos factores, los que tengan que ver con la cantidad de músculos que tiene el organismo. Fórmulas que corrigen esos factores son, por ejemplo, la MDRD4, CKD-EPI, hay un montón de fórmulas. Lo importante es que ustedes se acostumbren a usarlas. La idea es que ustedes sepan que la creatinina sola no puede ser utilizada si no es corregida por fórmulas que tengan en cuenta estas variables. Fíjense que esta se llama MDR4 porque partió de un estudio muy grande que es el estudio MDRD y que tiene en cuenta 4 variables, la creatinina y también sexo, edad y raza.
Entonces, tener la creatinina solamente con los valores de referencia del laboratorio no sirve, nunca, nunca sirve. Fíjense, teniendo, por ejemplo, pongo como un ejemplo, creatinina de 1.1 en estos 4 pacientes, 1.1 tienen los 4, pero esta es una mujer que tiene 41 años, este es un hombre que tiene 41 años. Este es un hombre, pero tiene 67, y este es también un hombre, pero tiene más masa muscular porque es de raza negra, y fíjense cómo significa distintos filtrados por minuto. Entonces, este valor solo no sirve. Acostúmbrense cómo se valora cuantitativamente el filtrado con creatinina incluida en fórmulas que contemplen las otras variables de masa muscular. Estas son las fórmulas que se usan hasta ahora. Ustedes van a decir, pero ¿cuál usamos? Y las fórmulas van a ir cambiando porque lo que buscan es cada vez más precisión. Lo importante es que ustedes se acostumbren a que hay que usar una fórmula. Las recomendaciones de usar fórmulas de la Sociedad Argentina de Nefrología, pero también de las sociedades internacionales de nefrología y de los bioquímicos, no tiene sentido informar creatinina sola. Una vez que ustedes estimaron el filtrado y que obtuvieron resultados, esos resultados lo tienen que llevar a esta tablita, estadificar y llevar ese resultado de la fórmula a una tabla. En función de ese resultado pueden tener enfermedad renal crónica en estadios del 1 al 5. Estadio 1 es aquel que tiene filtrado normal, porque es más de 90, pero tiene, por ejemplo, enfermedades renales que puedan progresar, como dijimos al principio, lesiones estructurales, alteraciones en el sedimento, hipertensión, diabetes, o sea que tiene riesgo a modificarse. Eso ya se considera estadio 1. Y después, a medida que disminuye el filtrado, 2, 3, 4, 5, hasta el menos de 15, que es la terminal, o la diálisis y el trasplante, que se incluyen en el 5. ¿Y en función de qué se dividieron estos estadios? Se dividieron estos estadios, esta clasificación tiene que ver con que a cada estadio le corresponden distintas complicaciones. Entonces, al paciente que tiene filtrado entre 30 y 59, ya sé qué tengo que pedirle, qué cosas tengo que estudiar y qué cosas deberé tratar, por ejemplo. El filtrado glomerular solo no tiene sentido si yo no sé qué evolución va a tener ese filtrado. Hay personas que pueden tener, por ejemplo, filtrado de 60 toda la vida, y hay personas que pueden tener filtrado de 60 y que eso tienda a progresar. Esa tendencia a la progresión la establezco cuando evalúo de forma cualitativa el filtrado. Evaluar de forma cualitativa el filtrado tiene que ver con determinar si hay proteinuria. ¿Para qué sirve entonces la proteinuria? Para determinar la progresión de la enfermedad renal. En función de el hallazgo de proteínas en una muestra aislada de orina, pido relación proteínas-creatinina, menos de 30 se considera normal, y son esas proteínas que dijimos que eran pequeñitas y positivas. 30 y 300 se llama microproteinuria, y más de 300 miligramos de proteínas por miligramos de creatinina se llama macroproteinuria. ¿De qué habla? Que haya proteinuria, que esta parte de la membrana de filtración está lesionada, y ese es un factor de progresión y también de daño cardiovascular. Esa muestra, la muestra que se utiliza es la muestra aislada de orina. La orina de 24 horas solamente se utiliza en poblaciones muy especiales, como por ejemplo pediátrica y en el embarazo. Y las tiras reactivas solo nos dan una información cualitativa, que es ¿hay o no hay? O si hubiera, si hay mucho o hay poco, pero no cuantifica. En función de ese resultado, yo ya tenía a mi paciente estadificado en función del filtrado. Y si tiene proteinuria o no tiene proteinuria, lo voy a colocar en esta parte de la tabla. Fíjense que una persona que tenga filtrado de 45, 59 con proteína es un paciente que tiene un riesgo alto. ¿Alto de qué? Tiene un riesgo alto de progresión y tiene un riesgo alto cardiovascular. Entonces,
además de ponerle un número, le tengo que poner el color, y el color se lo da la pérdida o no de proteínas. ¿Qué es hematuria? Ya dijimos recién que era proteinuria. Ahora, ¿qué es hematuria? La presencia de dos hematíes ya se llama hematuria. La presencia de dos hematíes ya se denomina hematuria. Ahora lo que tenemos que determinar es de dónde vienen esos hematíes. Para que digamos que esos hematíes, o sea, esa hematuria proviene de la lesión de la membrana de filtración, o sea, para que yo diga que acá se rompió el endotelio, se abrió y permitió pasar glóbulos rojos de la sangre, para que digamos que este es el origen, el glomérulo, yo tengo que exigir que de esos hematíes que encuentre el bioquímico, más del 80% sean dismórficos. ¿Qué quiere decir? Que tengan alterada su forma, que sean deformes. ¿Por qué van a ser deformes esos hematíes si son de acá? Y van a ser deformes porque atraviesan la membrana y después son sometidos a todas las fuerzas que generan las bombas que se encuentran en el resto del sistema tubular. Eso los va deformando. Entonces solamente son deformes, dismórficos, si después de atravesar la membrana de filtración fueron sometidos a las fuerzas de esas bombas. Ahora, ¿cuánto tiene que ser? Más del 80%. ¿Por qué le exijo tanto, más del 80%? Exijo que sea más del 80% porque es muchísimo más probable tener hematurias urológicas que nefrológicas. Es muchísimo más común la infección urinaria, la litiasis, e inclusive dentro de las causas de hematuria urológica está el cáncer renal. Entonces es importante que yo diga, no, pará, si tenés más de 80%, recién ahí voy a creer que el origen es este. Recién ahí. Otra forma de diagnosticar hematuria glomerular es la presencia de cilindros hemáticos. ¿Qué es un cilindro hemático? Un cilindro hemático es la presencia de la proteína de Tan-Horfall, que era normal, a la que se le pegó, se le agregó, se le adosó un glóbulo rojo que viene desde el glomérulo. Entonces, ¿qué constituye un cilindro hemático? El cilindro hialino al que se le agregó glóbulos rojos. Eso solamente puede derivar de la nefrona. Entonces, con que haya un solo cilindro hemático, la hematuria es de origen glomerular. Entonces, ¿cuáles son los criterios para decir hematuria de origen glomerular? La presencia de 80% de hematíes dismórficos o más, y la presencia de un único cilindro hemático es suficiente. Ya dijimos entonces qué era lo normal en el sedimento. Dijimos que en el sedimento lo normal era un cilindro hialino, porque era la proteína de Tan-Horfall. Dijimos que también era normal la presencia de células siempre y cuando sean epiteliales planas, que eran las uroteliales, y también era normal el sobrenadante de cristales. ¿Qué no es normal en el sedimento? Lo normal era eso, y si se le agrega cualquier otro componente, si al hialino se le agrega cualquier otro componente, será patológico. Si al hialino se le agregan glóbulos rojos, dijimos recién que es un cilindro hemático. Si se le agregan leucocitos, será un cilindro leucocitario. Si se le agregan bacterias, será bacteriano. Y así, si se le agrega grasa, como sucede, por ejemplo, en el síndrome nefrótico, será un cilindro serio, un cilindro adiposo. Entonces, lo normal es el cilindro hialino y todo lo otro es patológico. Bueno, como conclusiones de esta primera parte de nefro, las enfermedades renales tienen manifestaciones en el examen físico tardías, pero la anamnesis es la que nos permite advertir el riesgo. Y los hallazgos bioquímicos, si son solicitados a tiempo, pueden modificar el tratamiento, el enfoque y la progresión. ¿Cuáles son los hallazgos bioquímicos? El filtrado glomerular, ustedes lo van a estimar con creatinina, formando parte de una fórmula, eso será lo cuantitativo. Además de eso, le agregarán lesión glomerular, que era la posibilidad de progresión,
que dijimos que era solicitando además una muestra de orina la presencia de proteínas o de hematuria. Y las lesiones tubulares, que era lo primero que vimos cuando habíamos fisiología, la vamos a advertir en función de lo que encontremos en ese análisis de orina. La función de cada segmento de la nefrona se va a evidenciar en un análisis de orina y se la debe relacionar necesariamente con la situación del medio interno. Bueno, espero no haberlos Excelente. Me aturdido. encantó el teórico. Muy bueno, muy bueno. Chicos, si quieren preguntar algo, consultar algo a la doctora y los liberamos, estuvimos súper bien con el horario. Estamos a 5 minutos de las 12. Bueno, profe, gracias. Se puede dejar de grabar, Mari, si quieres. Bien. Gracias, María Sol. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Comentar algo? No, profe. Yo lo único que quiero agregar que la forma ¿Todo bien? la forma en que piensa y comunica la doctora es como queremos que piensen y comuniquen semiológicamente. O sea, tomar primero la anatomía,